En esta ocasión hablaremos sobre los procesos de duelo, comenzando con hablar de su etimología. La palabra duelo procede del latín duellum, que quiere decir combate, y dolus, que quiere decir dolor. Para esto será importante tomar en cuenta algunas preguntas que tendremos para reflexionar con este tema. Por ejemplo, si es que combatimos contra el dolor, si combatimos contra la muerte, qué es lo que me genera dolor, si la permanencia, la ausencia o la pérdida de algo o alguien. Es importante mencionar que los procesos de duelo forman parte de toda nuestra existencia humana y que en algún momento esta es marcada por las pérdidas. Tener que decir adiós a la abuelita que murió, al amigo que se va, la relación de pareja que terminó, el trabajo que perdimos, el sueño que nunca llegó, a nuestro lugar de origen, entre otras. Porque es cierto que el ser humano necesita de los vínculos para crecer y desarrollarse. Por eso mismo, cuando alguno de estos vínculos se rompe, surge un periodo de gran intensidad emocional, en el mayor de los casos desagradables o dolorosos, al que nosotros llamamos duelo. Pero también hay que tomar en cuenta que las personas viven este proceso de diferente manera y que depende de muchos otros factores, como las circunstancias en que se dio la muerte, la relación que se tenía con el fallecido, la personalidad, el contexto sociofamiliar, entre otras. Pero cuando esta pérdida afecta significativamente en las diferentes dimensiones, física, emocional, cognitiva, conductual, social y espiritual, la persona se puede sentir incapaz de superarlo, incluso de desarrollar un duelo patológico, puesto que ya está afectando su diario vivir, sus actividades cotidianas, y como dice el psicoanalista experto investigador John Austin Bowlby, el duelo son todos aquellos procesos psicológicos, conscientes e inconscientes, que la pérdida de una persona amada pone en marcha, cualquiera que sea el resultado. Esto quiere decir que independientemente de que se logre superar el duelo o se vuelva un duelo patológico, el duelo será todo aquello que experimentamos ante la pérdida de alguien o algo que tiene un gran valor sentimental emocional, como la frustración, el desánimo, la ansiedad o la tristeza. Por eso mismo hay que hacer énfasis, como lo mencionábamos antes, que el proceso de duelo no solo se da ante la pérdida de una persona amada, sino que este se puede dar por muchas otras cosas, como la pérdida de un objeto, de una mascota, algún deporte que tuvimos que dejar de practicar por alguna lesión, e incluso podríamos hablar de un duelo que surge por las limitaciones en las interacciones sociales por esta pandemia. Y aquí es donde pueden surgir muchas preguntas sobre el tema, así que vamos a hablar un poco más a profundidad sobre ello. Si bien es cierto, nuestro conocimiento acerca de la condición de seres mortales es solo intelectual, no nos educan para la muerte. En nuestra cultura evitamos hablar de la muerte, su simple mención nos incomoda y en algunas culturas se llega a tener la creencia de que si se habla de la muerte, esta va a ocurrir. Nos autoengañamos. Realmente solo nos enseñan a disfrutar de los momentos y de la vitalidad, porque habitualmente experimentamos la vida, no la muerte. Nos aferramos a nuestro cuerpo físico y a todo lo que nos ofrece. Por eso mismo, de solo pensar en la enfermedad y la muerte, por alguna razón nos genera angustia y miedo. Una premisa en común que tienen las personas que pasan por un proceso de duelo es que nada de lo que yo haga o trate de hacer a alguien más me podrá regresar aquello que perdí. Porque estamos muy acostumbrados a tener el control de las cosas. Piénsenlo por un momento. Cuando no tenemos el control de alguna situación o no sabemos cómo responder a ello, nos sentimos vulnerables, temerosos, inseguros, porque no tenemos el control de la situación. En cambio, cuando nos habituamos a una rutina, estilo de vida, a vivir con una persona, con una mascota, en algún momento llegamos a tener el control de ello.
porque sabemos que independientemente de lo que hagamos, este ser querido está ahí, en algún lugar, haciendo algo que tú ya conoces y tienes el conocimiento de lo que puede estar haciendo, aunque no te esté acompañando, y sabes que lo volverás a ver en un determinado momento. Nos apropiamos tanto de las características de este ser querido que cuando lo perdemos nos sentimos incompletos, porque depositamos mucho de nosotros en él y hasta cierto punto y de manera indirecta lo volvemos responsable. Entonces, si estoy triste, frustrado, ansioso, inseguro, es por él, porque se fue y no va a regresar, y es ahí donde lo culpamos o nos culpamos a nosotros mismos. Ahora bien, hablando de los tiempos de confinamiento por esta pandemia, se puede agravar el proceso de duelo ya duro de por sí, por esta imposibilidad de hacer colectivo el dolor, y es interesante pensar en las consecuencias sociopsicológicas que ha traído esta pandemia, pero principalmente por las limitaciones en la interacción social. Porque si lo pensamos un poco más, aquellos impulsos, deseos, emociones y sentimientos que depositábamos en los demás y que de alguna forma nos hacía sentir pleno, ya no están. Dejamos de hacer todo aquello que nos ponía en un estatus, aquello que nos daba una identidad, y su pérdida nos genera todo lo que hemos hablado, nos genera un proceso de duelo, un desequilibrio, algo que no me gusta, que me genera angustia porque no tengo el control de la situación, y eso de cierta manera me pone vulnerable. Desconozco lo que pasa y me da temor, me veo limitado a solo reportar mi vida y mi actuar cotidiano en una plataforma digital. No tengo el control de las cosas, de las situaciones e incluso de las personas como tanto me gusta y me siento cómodo y estoy acostumbrado. Interesante, ¿no? Entonces, respondamos a esta pregunta: ¿qué es lo que realmente nos genera dolor? Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y que sea de gran ayuda. No olviden compartir con sus amigos, conocidos, y pueden dejar su respuesta en los comentarios sobre la última pregunta que les acabo de hacer, o pueden dejar algún comentario en general sobre este tema para que todos podamos conocer su postura y lo que piensan al respecto. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima.